Hola, un saludo cariñoso para todos. Mi nombre es Alejandra Muñoz y junto a mi equipo Jonathan Sepúlveda y con la hermana María Ilse estamos desarrollando una investigación que busca implementar una enseñanza teológica inclusiva y asequible en el área de la educación religiosa. Esta investigación está dirigida especialmente a estudiantes de décimo y undécimo de nuestras instituciones marcelinistas en la ciudad de Barranquilla. Nuestro estado de la cuestión busca examinar en la bibliografía los vacíos y también las propuestas teóricas en cuanto a la educación religiosa escolar, con un enfoque en su pertinencia y efectividad para los adolescentes de nuestras instituciones educativas marcelinistas, también con la motivación que surge a partir de una problemática evidente, aunque las instituciones educativas incluyen la formación espiritual como parte esencial de su proyecto educativo. También existe una desconexión entre el currículo de educación religiosa y las experiencias espirituales reales de los estudiantes. Entonces, este análisis se estructura en 4 partes: las tendencias investigativas, los límites de los estudios existentes, las proyecciones investigativas y también los aportes de nuestro proyecto a este campo educativo religioso. La revisión de nuestra bibliografía se apoya en 9 fuentes seleccionadas, unas con autores internacionales y también con autores nacionales, con criterios de actualidad relevantes para nuestro contexto también latinoamericano, con un valor teórico pedagógico. Esta combinación nos ha permitido establecer un diálogo entre el contexto educativo local y también las propuestas teóricas globales sobre la educación religiosa escolar. También a través del estado de la cuestión que hemos desarrollado, buscamos justificar una propuesta que articule sistemáticamente dos miradas, la experiencia de 2 miradas, la fenomenológica y también la crítica social. Esta combinación nos ha permitido comprender en profundidad las vivencias espirituales de los adolescentes de estos grados y a partir de ellas proponer y generar una educación resignificativa, religiosa, inclusiva para todos ellos. Aunque el PE institucional y el modelo pedagógico marcelinista fortalecen explícitamente la formación espiritual y en valores, persiste una brecha entre los ideales curriculares por un lado y la experiencia vivida por los estudiantes por otro lado. Esta desconexión nos sugiere que, aunque la educación religiosa está formalmente incluida, no se logra traducir en prácticas pedagógicas significativas en la experiencia personal del sentido de vida para los jóvenes. A partir de esta problemática, de esta brecha, nos planteamos también una pregunta investigativa. ¿Cómo implementar una enseñanza teológica inclusive, asequible en el desarrollo curricular del área de la educación religiosa para el fomento de la fe, de la experiencia espiritual, también con una visión holística dirigida a los adolescentes de grados 10º y 11º de las instituciones marcelinistas de Barranquilla? Tendencias. Ahora continuaremos con las 3 tendencias que surgen del análisis que encontramos. La primera, una transición de una educación religiosa doctrinaria a una vivencial y contextualizada. Segunda, un reconocimiento de espiritualidades juveniles diversas y personalizadas. Tercera, la importancia de la espiritualidad como parte integral del desarrollo educativo. Estas investigaciones nos muestran una transformación en la forma que se aborda la enseñanza religiosa. Siciliani y Rubio, 2021, señalan que en los colegios católicos de Colombia persiste una brecha entre el currículo institucional y la vivencia espiritual de los estudiantes. Esta situación sugiere la necesidad de una educación religiosa escolar centrada en la experiencia, el diálogo y la realidad del estudiante. Moncada, 2020, propone una educación religiosa escolar crítica y plural, basada en los estudios de la religión, que respete las distintas formas de espiritualidad y favorezca el diálogo intercultural. En esta misma línea, 10 de Velasco, 2012, plantea que la religión debe estudiarse como fenómeno simbólico y cultural y no como dogma absoluto,
abriendo así la posibilidad de enfoques más flexibles e inclusivos. Baeza 2022 analiza cómo los jóvenes latinoamericanos se distancian de las instituciones religiosas, pero continúan buscando formas de vivir la espiritualidad a su manera, como creyentes no afiliados o buscadores de sentido. De forma complementaria, la Red Vargas et al. 2024 muestran que los jóvenes resignifican su fe como experiencia personal, subjetiva y cotidiana, especialmente en contextos educativos ligados a la espiritualidad ignaciana. Además, Aranguren Peraza 2023 sostiene que la espiritualidad debe ser integrada como eje transversal en el currículo escolar, ya que contribuye al desarrollo ético, emocional y social del estudiante. En esta dirección, Viniegra Velázquez 2016 vincula la educación con el proyecto vital del alumno, es decir, con la construcción de sentido y dignidad personal en un mundo en crisis. Estas tendencias coinciden en que la enseñanza religiosa debe alejarse del modelo transmisivo y adoptar una pedagogía teológica más humana, experiencial y situada. Sin embargo, también encontramos importantes limitaciones. Primero, muchos estudios no están contextualizados en instituciones concretas, como por ejemplo las instituciones marcelinistas de Barranquilla. Segundo, el currículo religioso está desconectado de la vivencia del estudiante. Tercero, las propuestas pedagógicas innovadoras a veces no llegan al aula real. Nos lleva a observar que pese a los avances, estas investigaciones no aterrizan sus propuestas en contextos escolares específicos. En particular, hay una ausencia de estudios aplicados en instituciones particulares o similares en Barranquilla, como la marcelinista. Esta falta de contextualización impide evaluar cómo estas ideas pueden llevarse a la práctica de manera concreta. Otro límite recurrente es la débil conexión entre el currículo religioso y la vivencia espiritual de los estudiantes, aunque muchas veces no se traduce la formación espiritual de los planes educativos en experiencias pedagógicas significativas. Esto lo afirma Sánchez en el 2004, donde destaca, por ejemplo, que en las instituciones colombianas la educación religiosa escolar es reemplazada por áreas como ética o valores, y que incluso donde existe esta área, no siempre hay coherencia entre lo que dice el PEI y lo que perciben los estudiantes. Algunos estudios que proponen estrategias pedagógicas innovadoras como la gamificación, como lo expresa el autor Manzano León et al. 2022, no abordan directamente esta área de la espiritualidad ni de la religión y expresan dificultades al momento de adaptarse a diferentes contextos o necesidades educativas específicas. Si bien estas herramientas pueden motivar muchísimo, no resuelven por sí solas la desconexión entre la enseñanza y la vivencia espiritual de los jóvenes. Por ello proponemos unas proyecciones, ya que frente a estos vacíos creemos que es necesario trabajar con metodologías participativas basadas en la experiencia del estudiante. De ahí que proponemos 3 proyecciones. Aplicación de metodologías participativas y basadas en la experiencia. Incorporación del enfoque fenomenológico para comprender lo espiritual desde la vivencia. Y la articulación de la perspectiva crítico-social para transformar la práctica educativa, ya que estos vacíos nos dejan ver la necesidad de investigaciones que partan de la experiencia vivida por los estudiantes y que comprendan su espiritualidad desde dentro. La sistematización de experiencias permite reconstruir sentido de las prácticas educativas desde la voz de los actores implicados. Esto es clave para resignificar la enseñanza religiosa desde su base. La investigación se fortalece al incorporar el enfoque fenomenológico, que permite interpretar la vivencia espiritual de los estudiantes desde su subjetividad, tal como la sienten, la expresan y la comprenden.
Esto no significa abandonar el enfoque crítico-social, que sigue siendo necesario para analizar los factores estructurales que limitan la transformación de la educación religiosa escolar en las instituciones. Ambos enfoques no se contradicen, sino que se complementan. Mientras el fenomenológico profundiza en la experiencia individual, el crítico social busca modificar las condiciones institucionales que impiden que la espiritualidad juvenil encuentre lugar en la educación formal. Bueno, en cuanto a qué aporta esta propuesta, tenemos 3 aportes concretos. El primero sería la visibilización de la vivencia espiritual de los estudiantes como base para el diseño pedagógico. Seguido a ello tenemos la revalorización del área de estudio religioso desde una teología más cercana a la vida de los estudiantes. Y en tercer punto tendríamos una propuesta de enseñanza que contribuye al proceso vital y la formación integral de los estudiantes. En cuanto al objetivo de estudio, este estudio quiere aportar a una construcción de una enseñanza teológica que sea más significativa. Una enseñanza que no imponga desde el exterior, sino que nazca del diálogo con la experiencia espiritual. Esta experiencia espiritual que tenga que ver con los estudiantes tanto de grado 10º como 11º. Y para lograr esto se propone la sistematización de experiencias, la cual articula con un enfoque fenomenológico que permite dar valor académico y pedagógico a las vivencias estudiantiles. En cuanto a la perspectiva crítica y transformadora, consideramos que la perspectiva crítico-social guiará hacia la reflexión. El objetivo es que esta enseñanza teológica no solo sea vivencial, sino también transformadora, sea capaz de aportar a la dignidad, al sentido de la vida y el proyecto vital de los adolescentes, tal como lo propone Viniegra Velázquez. Para la justificación del proyecto podemos decir que no solo responde a un vacío académico, sino que también responde a una necesidad urgente del sistema educativo, y esta es resignificar el área de la educación religiosa para que deje de ser marginal y se convierta en un espacio donde los jóvenes puedan buscar sentido, puedan buscar identidad, comunidad y trascendencia. Bueno, y en cuanto a la conclusión, en el estado de la cuestión podemos definir que los autores que hemos seleccionado nos muestran un consenso creciente sobre la necesidad de transformar la educación religiosa en los contextos escolares, especialmente en el contexto de los adolescentes. Se puede observar una clara tendencia a pasar de un modelo doctrinal a una enseñanza vivencial, una enseñanza pluralista y también una enseñanza que sea dialogante. Cabe resaltar pues que nos hemos encontrado con ciertas limitaciones que son importantes resaltar, y son la escasa contextualización. También tenemos esa débil aplicación de la práctica, y por último esa desconexión entre el currículo y la experiencia real que pueden vivir los estudiantes. Y bueno, frente a estos retos, creemos que la sistematización de experiencias se consolida como una estrategia que es adecuada y que va a permitir construir el sentido de la enseñanza religiosa desde las vivencias de los estudiantes. En cuanto a este enfoque metodológico, nos aporta profundidad para comprender dichas experiencias, y la perspectiva crítico-social nos permitirá interpretar dichas experiencias y darles estructura y así lograr proponer transformaciones para los jóvenes. Consideramos que este proyecto es una oportunidad para visibilizar la voz de los estudiantes, también para resignificar la educación religiosa y también construir una pedagogía teológica escolar que sea más humana. Una pedagogía que sea coherente con sus realidades tanto espirituales como culturales. En definitiva, buscamos que esta enseñanza contribuya al proyecto vital de los adolescentes, logrando fortalecer su sentido de vida y su vínculo con la comunidad. Y bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero que tengan un excelente resto de día.